Bueno, entonces este ejercicio es tomado parcialmente del libro de Montgomery. Le digo parcialmente porque el libro de Montgomery tiene mayor información y mayor tamaño de su grupo, pero obviamente como se trata de una explicación, eh, se necesita ahorrar tiempo para que la explicación sea lo más consistente posible. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del problema, que es el siguiente. Dice, el peso neto en onzas, esas son las unidades, de un producto blanqueador en polvo va a monitorear con cartas de control X trazo y R. O sea, las cartas clásicas de Chua o Chewar, utilizando un tamaño de muestra de n igual a 3. Realmente el problema tenía como tamaño su grupo 5. Los datos de 10 muestras o 10 subgrupos preliminares son los siguientes. El problema original no tenía 10 subgrupos, sino 20 subgrupos. Las preguntas son las siguientes. Establecer las cartas de control X y R usando estos datos. ¿El proceso manifiesta estabilidad estadística? Esa es la primera pregunta. Hay que aclarar que en, en la presentación original de Montgomery dice el proceso se encuentra bajo control. Entonces ahí siento yo, no de Montgomery, sino del traductor, ¿no? Bajo control es en fase 2. Aquí en fase 1 es estabilidad estadística. Segunda pregunta, estimar la media y la desviación estándar del proceso. Obviamente, a partir de las cartas de control X trazo y R, se estima el promedio mío y la desviación estándar sigma. Tercera pregunta, ¿el peso de llenado parece seguir una distribución normal? Entonces, se está hablando de los 30 datos que se tienen, ¿no? Los 30 datos poseen una distribución normal. Si hubiese o se hubiese evaluado el estadístico, hubiesen dicho el peso promedio y tendrías tú que tomar los promedios de cada una de las muestras y trabajar con 10 promedios, ¿no? Pero aquí se trata del peso eh, en forma de observación individual, ¿no? Serían 30 datos en este caso. Sería la cuarta pregunta, si las especificaciones son 16.2 más o menos 0.5, ¿qué conclusiones se sacarían acerca de la capacidad del proceso? Obviamente esa capacidad la vamos a evaluar con índice de capacidad. Recuerden que la capacidad está definido como 6 sigma. Y 6 sigma es, en términos de intervalo es mu más o menos 3 sigma. O sea, mu más 3 sigma y mu menos 3 sigma. Eso es lo que se considera capacidad. Ese lo que se conoce como intervalo de tolerancia, esa extensión. Pero vamos a evaluar esa capacidad mediante el indicador de capacidad. O sea, mediante CP y CPK. Recuérdese que el CP es el índice de capacidad potencial y el CPK es el índice de capacidad que se considera real. El real, el CPK. Algunos le llaman CPK global y el CPK el índice de centramiento de desplazamiento, tal y como sabíamos eh, dialogado o expuesto mejor en sesiones anteriores. La última pregunta, ¿cuál es la fracción probable de las cajas producidas con el proceso que posiblemente se localizarán abajo del límite inferior de la especificación de 15.7 onzas? Están preguntando por los productos no conformes por debajo del límite de especificación inferior. En este caso es 15.7. ¿De dónde viene ese 15.7? Obsérvese que las especificaciones son 16.2 más o menos 0.5. Es decir, que la especificación superior es 16.2 más 0.5 sería 16.7. Y la especificación inferior es 16.2 menos 0.5, que sería 15.7. Entonces, ese es el porqué de aparecer 15.7 en el límite de especificación inferior.
Estas son las 5 preguntas. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, en forma manual, ¿qué se debe hacer primero? Hallar los promedios y el rango de cada subgrupo. O sea, se toma el primer subgrupo 15.8, 16.3, 16.2, se calcula el promedio y a su vez también se calcula el rango, que es el valor máximo, que en este caso será 16.3, y el valor mínimo, que es 15.8, para hallar el rango. En cada uno de los subgrupos se realiza el mismo procedimiento y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, manualmente, 16.10 para el promedio del primer subgrupo y 0.5 el rango del primer subgrupo. Así se realiza para cada uno de los subgrupos. Una vez calculados los estadísticos, que ahora se van a llamar estadísticos de control, porque estos puntos deben ser graficados, se calcula para el caso de la medida de localización el promedio de los promedios. Promedio de promedios, que sería la suma de todos los promedios dividido entre la cantidad de subgrupos. Eso da 16.2133. Obviamente la suma da 162.132. Esto es lo que yo digo que el StatGraphic no lo hace. El StatGraphic te da el resultado del rango promedio y el promedio de promedio, más no te establece el procedimiento paso por paso como lo estamos haciendo, que es lo que yo pretendo en el trabajo, ¿no? Que ustedes hagan, que hagan paso por paso. Este es el promedio de promedios. En cuanto al rango promedio, es claro que hay que sumar los rangos obtenidos en cada uno de los subgrupos y dividir entre la cantidad de subgrupos. En este caso, 0.39 es el valor del rango promedio. Ya tenemos los estadísticos que te permiten evaluar o calcular mejor los límites de control. Recuérdense que el tamaño del subgrupo es 3. Entonces, basado en ese tamaño de subgrupo, se encuentran las constantes que te permiten hallar los límites de control. Por ejemplo, los límites de control para el rango. Las constantes son de 4 y de 3, basado en el tamaño de subgrupo de 3. La constante de 4 es 2.575 y la constante de 3 es 0. Reemplazamos en la fórmula ya establecida y conocida por ustedes de 4 por el retraso, 2.575 por 0.39, y eso da, luego genera el valor del límite de control superior, que es 1.0039, y el límite de control inferior, cuyo de 3 es 0, da un valor claro, y es claro, de 0, ¿no? Entonces el límite de control superior e inferior del rango ya lo tenemos establecido, y el siguiente paso es presentar los estadísticos de control del rango, que en este caso son los rangos, en la carta. Al graficar esta carta, observamos, si somos muy estrictos en la observación, hay una especie de comportamiento no aleatorio en los últimos puntos, ¿no? A veces hay un punto que está muy cercano al límite superior como un punto muy cercano al límite inferior. Eso implica que hay una gran variabilidad que se le conoce como mezcla. Pero vamos a asumir que hay un comportamiento estadísticamente estable para poder desarrollar posteriormente el ejercicio. Recuérdese que se tomó parte de la información del libro de Montgomery, no todo. Entonces vamos a asumir que hay estabilidad estadística en el rango. Una vez ustedes encuentren estabilidad estadística en la medida de variabilidad, el siguiente paso es realizar la carta de control del promedio. Es claro que se necesita el estadístico X doble trazo, que ya tenemos evaluado, 16.2133, la constante A2, que recuerden que se basa en el tamaño de su grupo, que en este caso es 3, ese A2 es 1.023. Reemplazamos en las formulaciones de los límites de control el promedio en la fase 1. Recuerden, se conoce también como límites históricos naturales, tanto el límite de control del rango como la del promedio en fase 1. Límites históricos. Obtenemos estos límites de control, que en este caso los límites de control del promedio para el límite superior es 16.61, para el límite inferior 15.81, el límite central 16.213.
presentamos los estadísticos de control del promedio, los que obtuvimos en la tabla, y observamos, si repito, somos muy estrictos en el análisis de la carta, se observa una leve tendencia, ¿no? Una leve tendencia ascendente, por lo que este proceso, tanto para el caso del rango como del promedio, hay un comportamiento no aleatorio. O sea, hay una causa asignable que está generando ese comportamiento. En otras palabras, no deberías estar o no se debería decir que hay estabilidad estadística ni para el rango ni para el promedio. Pero en virtud de desarrollar el ejercicio, repito, porque no tomé toda la información, vamos a asumir una estabilidad estadística. Ya tenemos estabilidad estadística tanto para el rango como para el promedio. Y cuando existe estabilidad estadística, podemos hacer una estimación de los parámetros. Vean que aquí en forma manual, esto no lo desarrolla el Stagraphy ni R, eso lo deben establecer ustedes en el desarrollo del trabajo. Vamos a hacer la estimación de los parámetros. En este caso, la estimación de la desviación estándar es R trazo sobre D2. Recuerden que D2 depende del tamaño del subgrupo, que es 3. Eso nos da una estimación de la desviación de 0.23036 y nos da una estimación del promedio de 16.2133. La medida de localización, el promedio, la medida de variabilidad, la desviación estándar. Ya teniendo los parámetros, en este caso la desviación y el promedio, que sería la respuesta a la segunda pregunta. Entonces vamos para una tercera pregunta, que es el caso de si o el peso, en este caso, de las cajas sigue una distribución normal. Lo primero que se debe hacer, y lo recomendable, es visualizar el comportamiento de la información. Para ello, se aconseja elaborar el histograma de frecuencia. El histograma de frecuencia para esta característica de calidad que estamos evaluando, que es el peso de las cajas, aparentemente sigue una distribución normal, ¿no? O sea que el supuesto de normalidad puede que sea cierto. Pero recuerden que esta es una manera descriptiva de evaluar la normalidad. Tenemos que utilizar una prueba inferencial, que en este caso la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que habíamos desarrollado en la sección número 1, cuando estamos haciendo el repaso de estadística inferencial. Entonces, vamos a desarrollar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Inicialmente vamos a hacer la prueba calculando el estadístico de prueba. ¿Sí? Recuérdese que si se trata de una prueba de hipótesis, hay un estadístico de prueba, ¿no? Que es el estadístico de prueba de Kolmogorov-Smirnov. Pero ese estadístico de prueba vamos a utilizar los parámetros obtenidos en la carta de control. Es decir, vamos a utilizar estos parámetros para obtener ese estadístico de prueba. El sigma, .23036, y el mío, 16.2133. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe ordenar los 30 datos de menor a mayor, y una vez ordenado, se calcula la frecuencia relativa, después el valor de z basado en la distribución normal para determinar la probabilidad de z, y encontrar dos estadísticos, uno que se conoce como D superior o D más, y un estadístico inferior que es D menos. Ahora, ¿por qué aquí no aparecen los 30 datos? Esa sería la primera pregunta. Pero sí aparece que hay un orden de 30. Resulta que si ustedes observan la información, aparece replicado muchas veces, por ejemplo,
o varias veces, para no decir muchas, el 15.8 o el 16.1. Aparecen réplicas. Por ejemplo, miren aquí el 15.8. Aparece 2 veces. El 16.1 aparece varias veces. Entonces, cuando hay replicaciones, ¿qué van a hacer? Vamos a la prueba. Entonces, como hay dos valores de 15.8, entonces el 15.8 ocupa el lugar 1 y 2. Por lo tanto, ustedes deben colocar el orden superior, que es el 2. Y colocan 2, 15.8. 15.9, si analizamos los datos, 15.9 aparece 3 veces. O sea, ocupa el lugar 3, 4 y 5. Una vez ordenados los datos, recuerden que si usted ordena los datos, aparecen 3 valores de 15.9 y ocupan el lugar 3, 4 y 5. Obviamente, uno coloca el valor mayor, que es el 5, el orden 5, 15.9. Ni se diga del 16.1. El 16.1 ocupa, está en el 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Son 6 datos de 16.1. Y ustedes van a colocar el orden superior, que es el 11, 16.1. El 16.2 aparece en el 12, 13, 14, 15, 16 y 17. También aparece 6 veces. Y así sucesivamente. Pero observen que hay observaciones que aparecen una sola vez. Por ejemplo, el 16.6 aparece una sola vez. Y el 16.7 aparece una sola vez. Cosa, por ejemplo, que aparecen pocos datos de él, el 16.5 aparece 2 veces nada más, porque ocupa el lugar 27 y 28. 16.5. El 16.4 aparece en el lugar 24, 25 y 26, o sea, aparece 3 veces. Entonces, se pueden dar cuenta cuando hay réplicas o empates, cuando eso se conoce como empates, cuando son métodos no paramétricos, cuando hay empates, uno lo que toma es el orden mayor. Bueno, ya aclarado que aquí ya hay 30 datos, aquí existen 30 datos, entonces el siguiente paso es hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el orden que ocupó, que es el 2, sobre la cantidad de datos, que es 30. 2 sobre 30, 0.06667. 5 sobre 30, 0.16667. 11 sobre 30, 0.3667. Y así sucesivamente. Obviamente el último, 30 sobre 31. Esta es la frecuencia empírica. Se le conoce como frecuencia empírica, que es más que una medida de probabilidad de la distribución uniforme. Esta es una medida de probabilidad proveniente de la distribución uniforme, que es simplemente la razón que acabamos de dar, que es el orden sobre la cantidad de datos. Ahora, como estamos asumiendo normalidad, que es lo que vamos a verificar, porque la hipótesis nula es que la información sigue una distribución normal, entonces nos basamos en la distribución normal, que para ello hay que hallar valores de z. Y aquí vamos a hallar los valores de z. Por ejemplo, para 15.8, hacemos la estandarización de 15.8, que sería 15.8 menos el mu. Recuerden que fue estimado bajo los parámetros obtenidos en la fase 1, 16.2133, y sigma también bajo. Ese es el parámetro de la desviación estándar estimado en la fase 1 de la carta de control, 23036. Obtenemos el valor de z, que es menos 1.7941, que ustedes observan aquí, y obviamente esto genera una medida de probabilidad como función acumulada, que es 0.036, que es la que se conoce como frecuencia teórica, 0.03639. Para el último, por ejemplo, cuyo valor es 16.7, su valor de z obtenido una vez estandarizado el 16.7 es 2.1127, y ese valor de z genera una medida de probabilidad de 0.9826. Ya teniendo la frecuencia
empírica y la frecuencia teórica te permite hallar el D positivo y el D negativo. El D positivo no es más que la diferencia en valor absoluto de la frecuencia empírica menos la frecuencia teórica. O sea, en el primer caso, 0.06667 menos 0.03639. Eso da 0.03027. Por ejemplo, para el último tiene como frecuencia empírica 1 y como frecuencia teórica 0.98269. O sea, 1 menos 0.98269 da 0.01731. Entonces ya es claro cómo obtener el D positivo. El D negativo, recuerden que se basa en el valor presente del teórico cuya sustracción se hace al valor anterior del empírico. Me explico. Si yo tomo el valor presente del teórico, que es 0.03639, debo tomar el valor empírico anterior, pero es que no existe un valor empírico anterior. Entonces sería, como no existe, 0 menos 0.03639. Por lo tanto, da nuevamente 0.03639. Pero si yo tomo el valor presente teórico 0.08691 y le sustraigo el valor empírico anterior, el valor empírico anterior sí existe, que es 0.0667, entonces sería 0.08691 menos 0.06667, eso da 0.02024 en valor absoluto. Recuerden que el D positivo y el D negativo es valores absolutos. Entonces, pueden darse cuenta cómo obtener el D positivo y el D negativo. Por ejemplo, el último D negativo debe salir del teórico 0.98269 menos el empírico anterior, que es 0.96667. Esa diferencia genera 0.016. Ese es lo que hicimos nosotros en la sección número 1, el repaso de estadística inferencial. La prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ahora, una vez estructurado, calculado los valores de D positivo y D negativo, ustedes deben tomar el máximo de esos valores como estadístico de prueba. Es decir, ustedes revisan tanto en la columna del D positivo como en la columna del D negativo cuál es el valor máximo obtenido. Y el valor máximo obtenido es 0.14475. Este se convierte en estadístico de prueba. ¿Y ahora qué hay que hacer con el estadístico de prueba? Compararlo con el valor crítico encontrado en la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Recordemos la tabla. Aquí está la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Llega hasta 30, pero para valores mayores de 30 se utiliza esta aproximación. Tenemos 30 datos, precisamente, y vamos a trabajar con un nivel de significancia de 0.05. Se pueden dar cuenta que para 0.05 el valor crítico es 0.161. Si ya tenemos el estadístico de prueba que nos dio 0.1445 o 0.1447 y lo comparamos con ese valor crítico que es 0.161, nos damos cuenta que 0.1447 es menor que 0.161. Por lo tanto, no está en la región crítica. Y si no está en la región crítica, no se rechaza la hipótesis nula. Y si no se rechaza la hipótesis nula, el supuesto de normalidad se cumple. O sea, la información, podemos decir, bajo la evidencia muestral, que sigue una distribución normal. ¿Listo? Esto es basado en las estimaciones de los parámetros, ¿no? Basado en las estimaciones de los parámetros obtenidos en la carta de control. Por otro lado, si nosotros no nos basamos en la estimación de los parámetros, sino nos basamos en la estimación de los datos sin construir la carta de control, en otras palabras, olvidemos por un momento que construimos la tabla, las cartas de control. Entonces, ¿cómo estimamos y cómo estandarizamos? ¿Qué tendríamos que hacer? El procedimiento es el mismo. Sin embargo, para calcular, debemos calcular el promedio
de los 30 datos para hacer una estimación del promedio. Y ese promedio sí coincidió con el obtenido en la carta, 16.2133. Y de esos 30 datos debemos calcular la desviación total. En los 30 datos, y la desviación total arroja un valor de 0.22086, o sea, un valor levemente distinto al valor obtenido cuando hicimos la estimación en carta de control. Miren que en carta de control la estimación fue 0.23036. O sea, hay una sobreestimación en la carta de control, ¿no? Aquí nos está indicando que es un valor menor si tomamos la desviación global. Repito, asumiendo que no se construyó la carta de control. Entonces, arrojó un valor de la desviación 0.22086. Realizamos el mismo procedimiento. Calculamos los valores de Z para cada uno de los datos. Miren que para el caso del primer dato, una vez obtenido el Z es menos 1.87 para una medida de probabilidad de 0.030. Y para el último, que es 16.7, el peso, da un valor de Z de 2.2036, cuyo medida de probabilidad es 0.98623. Realizamos el mismo procedimiento y este procedimiento arrojó que el estadístico de prueba, tomando el valor máximo entre el D positivo y el D negativo, es de 0.1373. Un valor un poco menor al obtenido cuando realizamos la estimación con los parámetros. Igualmente, si al comparar con el estadístico de prueba, con el valor crítico de la tabla de Kolmogorov-Smirnov, que arrojó 0.161, este valor es menor que 0.161, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y el supuesto de normalidad se cumple para las observaciones. O sea, por un lado o por el otro lado, ya sea utilizando cartas de control para estimar los parámetros o ya sea tomando los estadísticos de la información global, arroja de que los datos siguen una distribución normal, o sea que el supuesto de normalidad se cumple. La siguiente pregunta es sobre la capacidad del proceso. Y esa capacidad vamos a evaluarlo mediante el índice de capacidad. Entonces, el índice de capacidad estimado, como ustedes conocen, es una razón entre dos longitudes. La longitud de las especificaciones, que es la diferencia de la especificación superior menos la especificación inferior. Recuerden que especificación, no límite de control, límite de especificación. Y sobre la capacidad 6 sigma. Recuerden que esa capacidad es la que yo le había comentado que es mu más 3 sigma y mu menos 3 sigma. Ese rango de mu más 3 sigma y mu menos 3 sigma, lo que le llaman límite de tolerancia, es lo que se llama capacidad. Entonces sería este sigma, recuérdese que viene de la carta de control, se estimó y dio 0.23036 y nos da un valor de índice de capacidad de 0.7235. Eso nos está indicando que no cumple con los requerimientos de diseño, no cumple con las especificaciones. Recuérdese que este índice de capacidad CP es conocido también como índice de capacidad potencial. Índice de capacidad potencial. Por otro lado, podemos calcular el índice de capacidad de centramiento o localización, que también se conoce como índice de capacidad real, que recuerden que es el mínimo entre el CPU y el CPL, donde el CPU es el límite de especificación superior menos el promedio del proceso estimado en carta, por ejemplo, en la carta de control, sobre 3 veces la desviación estándar también estimada en las cartas de control. Y el CPL es el promedio menos el límite de especificación inferior sobre 3 veces la desviación estándar también estimada. Reemplazamos los valores, tanto el CPU como el CPL, y observamos que el CPU dio un valor de 0.7042 y el CPL de 0.7427. Hay que tomar el menor de los dos. Como tomamos el menor como 0.7042 que pertenece al CPU, ello implicaría que el desplazamiento está hacia ese límite de especificación, para ser preciso, el límite de especificación superior. O sea, hay un desplazamiento hacia el límite de especificación superior. ¿Y eso qué significa? Que hay un desplazamiento hacia el límite de especificación inferior. Como de antemano sabemos que el proceso no cumple con las especificaciones porque tanto el índice de capacidad global como el real, el CPK, dio valores menores que 1,
Ello implica que hay productos no conformes. Y si hay productos no conformes y sabemos que hay un desplazamiento hacia el límite de especificación superior, la mayor parte del producto no conforme está por encima del límite de especificación superior. La mayor parte. Ahora, eso no significa que no exista un producto no conforme por debajo del límite de especificación inferior. Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fracción probable de cajas por debajo del límite de especificación inferior, que es 15.7? Aplicamos simplemente, como estamos asumiendo la normalidad ya, aplicamos o asumimos distribución normal y aplicamos la medida o evaluamos la medida de probabilidad basada en ese supuesto de la distribución normal. Entonces, estandarizamos la especificación de 15.7, que sería 15.7 menos 16.2133 sobre sigma, que es 0.23036, eso da un valor de z de menos 2.228. Por lo tanto, la medida de probabilidad por debajo del límite de especificación inferior es el 1.29, el 1.3% prácticamente. El 1.3% del producto no conforme está por debajo del límite de especificación inferior. ¿Es claro este problema, por favor? Este es lo que yo le quería presentar hoy. Este problema que se establece entre las cartas de control clásicas X y R índice de capacidad. Se pueden dar cuenta que a pesar de que los software arrojan los resultados, no detallan el análisis que se hace de los resultados. Ahora les presento este mismo problema utilizando ahora no manualmente, sino utilizando ahora un software. Los problemas también obviamente el índice de capacidad que sería la pregunta. Veamos. Están los datos. Ahí están los datos. Vean que aquí está X1, X2, X3. Y están los 10 subgrupos. Vamos, como pueden hacer lo siguiente, ¿no? Tomar una sola columna y tener los 30 datos. O pueden, tal y como se presenta en la tabla que presenta Montgomery, también de esta manera, ¿no? Presentarlo de esta manera. Vamos a desarrollarlo con la presentación de los subgrupos. Entonces vamos a ir a controlar, gráfico control por variable, gráfico control XR, y le decimos que tomamos los columnas donde están los subgrupos. Ya no es necesario que ustedes indiquen que el tamaño del subgrupo es 3. No es necesario porque ya tomaron las 3 columnas y inmediatamente el software detecta de que existe el tamaño de su grupo mejor es de 3. Le vamos a dar a aceptar. Ahí están los resultados. Observen. 16.61, 16.2133 el central, 16.61 el límite de control superior de la carta de promedio, ¿no? Y 15.81 el límite de control de la carta de promedio. En cuanto a la carta de rangos, 1.039 que nos dio, que es el límite superior de la carta de rango, el central 0.39 y el inferior 0. Tal y como se había desarrollado en estos son los límites del rango y estos son los límites del promedio. Se hace una estimación de sigma. Recuerden que la estimación es R trazo sobre D2, punto 23026, punto 2300026, aquí está la estimación que genera el software. Miren que el software le da el resultado, más no da el procedimiento de cómo hacerlo. Esto lo hicimos manualmente, el procedimiento. Bueno, ese es por un lado, lo que se puede obtener del software. Ahora, estimación
o determinar si el supuesto de normalidad se cumple, inicialmente podemos hacer un histograma de frecuencia. Bueno, entonces para hacer el histograma de frecuencia no es más, ahí es el caso de tomar los 30 datos, ¿no? 30 datos, no tomar los subgrupos, sino los 30 datos. Ustedes pueden ir a analizar datos continuos, una variable, tomar el peso donde están los 30 datos y darle a aceptar. Aquí está el comportamiento de la carta. Y recuerda que el histograma de frecuencia es una herramienta descriptiva, ¿no? Pero puede observarse que bajo esta gráfica el supuesto de normalidad es factible, ¿no? Pero para ello vamos a realizar la prueba, ¿no? Hay dos maneras de realizar la prueba en el stack graphic. Por ejemplo, irnos aquí donde dice Stackwiser y aquí seleccionar seleccionar de las siguientes elecciones rápidas, ¿no? Aquí está la prueba de normalidad. Recuerde, el Stackwiser aparece aquí, arriba en la barra de herramientas, el sombrero de hechicero, para ser más preciso. Entonces le hizo probar probabilidad o probar la... Es una prueba donde ajuste, ¿no? Probar normalidad en los datos. Le decimos que es el peso. Le vamos a aceptar. Aquí está la prueba. Realiza la prueba de Shapiro-Wilk. La prueba de Shapiro-Wilk nos dice que bajo el valor P, ¿no? Nos dice que el supuesto de normalidad se cumple. O sea que la prueba de Shapiro-Wilk está confirmando, ustedes se dan cuenta, el histograma. Es decir, una distribución normal. Ajustó una distribución normal. Otra manera es ir donde, en analizar, ir donde dicen datos no censurados en ajuste de distribución. Profesor, disculpe, ahí usted dijo que la de Shapiro-Wilk se cumple, ¿por qué? El valor P. El valor P es 0.40. Recuerden que el valor P se compara con el nivel de significancia que es 0.05 por defecto. Si el valor P está por debajo de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Pero aquí el valor P está por encima de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. El criterio del valor P es general, ¿no? ¿En qué sentido? Si ustedes tienen el valor P, cualquier estadístico de prueba de los software, si ustedes tienen el valor P y ese valor P está por debajo del nivel de significancia, que generalmente es 0.05, uno debe rechazar la hipótesis nula. Siempre que el valor P esté por debajo del nivel de significancia. Pero este caso no es. Miren que el valor P es 0.40 y el nivel de significancia es 0.05, o sea, está por encima, no se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza cuando esté por debajo, si ese valor P esté por debajo de 0.05. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, entonces, ajuste de Sí, distribución, esta es la segunda opción, ¿no? Datos continuos, ajuste de distribución, ajuste de datos no censurados. Nos va a dar los mismos resultados anteriores, pero hay otras opciones. Vamos a darle a aceptar. Pero él ajusta inmediatamente a una distribución normal y aquí da la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Miren cuánto dio la prueba. Tal y como habíamos hecho en la presentación, dio .1372. profe, Aquí puede ampliar que dio no se ve. 1373. Entonces miren que el valor P es .62. Nuevamente, les recuerdo que si el valor P está por encima del alfa, que es 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Cuando el valor P esté por debajo de 0.05 es que se rechaza la hipótesis nula. Recuerden aquí la hipótesis nula es que el supuesto de normalidad se cumple, ¿no? Entonces, como no se va a rechazar la hipótesis nula, porque el valor P está por encima del alfa, entonces se cumple el supuesto de normalidad. O sea, no se debe rechazar ese supuesto. Entonces, esta es la prueba Kolmogorov-Smirnov.
Y observen que dio el mismo resultado que realizamos utilizando no las estimaciones de los parámetros, recuerden, sino utilizando los estadísticos de los 30 datos. Vamos a mirarlo otra vez. No esta. Esta es utilizando los parámetros obtenidos en la carta. Mire, punto 1373. Este es con los estadísticos tomados de la muestra. Punto 1373 fue el estadístico de prueba. Y aquí, miren que nos da punto 1372. ¿Sí? Nos dio los resultados muy similares. Entonces, esta es la prueba de Kolmorov-Smirnov. Y en cuanto al índice de capacidad, ustedes en esta gráfica, obviamente, van a ir donde dice analizar datos continuos, análisis de capacidad, valores individuales. Vamos a tomar los 30 datos. Vamos a decirle que el peso. Aquí les pide la especificación superior, el límite de especificación superior, que es 16,7. La nominal, que es obviamente 16,2. Recuerda que 16,2 más o menos 0,5, ¿no? Y el límite de especificación inferior, 15,7. ¿No? Vale, aceptar. Ahí están los resultados. Arrojó. Estos son los resultados. Recuerde que aquí está tomando la información global, ¿no? De la desviación, no con las cartas de control. Recuerde que si uno tiene la estimación del mío y del sigma, habría que decirle al índice de capacidad. Ahora lo hacemos. Bueno, dio un CP de 0,80 y 0,75. Es el famoso PP, que por cierto, muchos autores, yo también estoy de acuerdo, que indican que este índice de capacidad a largo plazo no es conveniente hallarlo. Porque a largo plazo es la que utiliza, como yo les dije en sesiones anteriores, utiliza toda la información. En otras palabras, se olvida de el procedimiento de la carta de control. Es tomar la información, omitiendo el procedimiento de carta de control y se obtiene el CP. Y la gracia es que la carta de control lo que hace es estabilizar estadísticamente el proceso. Y uno hace la estimación del desempeño del proceso una vez estabilizada la carta o estabilizado el proceso. Entonces no tiene razón de ser de que se haya un índice de capacidad sin haber estabilizado el proceso. Entonces esa es una discusión. Repito, yo estoy de acuerdo con esos autores de que ese PP no es conveniente hallarlo. Y les decía que aquí está utilizando este indicador de capacidad, está utilizando los estadísticos de los 30 datos, ¿no? Pero si nosotros le decimos al software en análisis, en opciones de análisis, tal y como yo, opciones de análisis, y le damos los parámetros, ¿sí? Le decimos, no, nosotros tenemos unos parámetros que si bien el promedio no hay ningún problema, punto 2133, ¿no? Lo que cambia es la desviación, que es punto 23036. Voy a modificarlo aquí un poco. Lo voy a aceptar y aceptar. Entonces, aquí están los resultados. Una vez modificado las estimaciones de los parámetros, ¿no? Aquí ustedes observan el resumen que genera el software. Ahora, vamos a lo que obtuvimos aquí. Punto 7235. Y acá obtuvimos punto 70 y punto 7427. Esta es una estimación de subgrupos, por cierto. Yo lo hice con 30 datos, pero es la estimación con subgrupos. Voy a regresarme, porque estamos trabajando con subgrupos. Vamos a decirle datos agrupados.
Aquí vamos a colocar nuevamente que la obtuvimos fue en los subgrupos. Nominal y en inferior. Veamos qué resultado arroja. Entonces observen que es un resultado muy similar al que habíamos desarrollado, ¿no? Punto 7223 el CP. Punto 7235. Miren, el mismo resultado. Y punto 7042 como mínimo, como CPK mínimo. Punto 7042 como CPK mínimo. Punto 7042. Arroja el mismo resultado, ¿sí? Porque no lo hicimos, no lo tenemos que haber hecho individual, sino por subgrupos, porque proviene de las cartas de control. Vean en el caso del largo plazo una diferencia, ¿no? Una diferencia, pero repito, este toma la desviación global. Por eso que ustedes ven que cuando se hace observaciones individuales, que debo tenerla acá, miren que el largo plazo 2.75. Para observaciones individuales, el mismo valor, 0.75. Entonces, esa es la discusión que, repito, tienen autores, que de nada sirve el global si no tiene en cuenta la estabilización del proceso. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca del desarrollo del ejercicio, que es el objetivo del día de hoy? Si hay alguna pregunta, por favor, ya podemos... Algo que no supe explicar bien. Profe, no tengo ninguna pregunta conforme a la clase, pero para el día de de la presentación del parcial, el que va a ser, el que será virtual será una hora, pero, o sea, será hasta cierto tiempo o se puede No, hacer una hora a la hora que uno no, pueda. hay un tiempo determinado. No sé si es una hora o 40 minutos. O sea, sí, pero ¿le tenemos que empezar a tal hora exactamente o Sí, puede claro, hacerlo? a la hora de la clase. Y si algún compañero se le va la luz o algo por media hora, qué Bueno, sé ya, yo. ya cuando se trata de evaluación, vamos a tener, y yo les aconsejo tener dos planes. Un plan A y un plan B. Si no tenemos computador, plan A, mi celular con el de mi amiga o el de mi hermana o el de mi hermano. O sea, tener los dos planes inmediatamente. O sea, es Entonces, decir, la prueba se cerrará a tal hora y ya es no se correcto, podrá. se cierra a determinada hora, correcto. Entonces, hay que tener los dos planes inmediatamente. Ahora, por eso es que yo coloco la evaluación en dos fases, en la parte grupal, porque puede que suceda eso. Entonces, y le estoy dando más peso a la parte grupal, precisamente por si hay algún tipo de inconveniente. ¿Es claro? Profe, y más o menos sobre qué va a ser la parte grupal, o sea, un No, no, ejercicio es sin un todo artículo, ¿qué? lo que hemos desarrollado. La parte grupal es desarrollar un ejercicio, tal y como Y tú lo lo has hecho en de, un examen. y entonces lo del ciclo va a ser teórico, supongo. El CIVIC también no es teórico y práctico, por eso tienes que tener la calculadora a la mano. Porque yo te puedo preguntar, por ejemplo, en un proceso de cervecería Águila se tomaron estos volúmenes de la cerveza. El ingeniero indica que el índice de capacidad es este y este. Tú tienes que, basado en la información, mirar cuál es el índice de capacidad, cuál es la respuesta. Pero para ello Profe, tienes que pero, desarrollarlo. ok, pero o sea que no hay que mandarle cálculo ni nada, nomás escoger la respuesta No, 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 correcta. no, no. Ese es tipo saber pro. Ah, vale, pues. ¿Ok? Saber pro. Vale, vale. El que sí hay que desarrollar bien es la grupal. ¿Y la grupal Tienes que desarrollarla bien. cuánto tiempo va a dar en la grupal para En entregarlo? la grupal son 24 horas. Ah, vale, pues. ¿Ok? Vale, vale. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Bueno, profe, en cuestión de lo que hablaba el compañero en cuestión de la luz
internet y cuestiones así, de pronto que piense a consideración de que no sea el tiempo de 45 ni una hora, sino como de pronto una hora y 15, una hora y media, no sé. Sí, lo que pasa es cuando se trata de una virtualidad, hay un tiempo, porque si yo no puedo hablar, sí me explico, yo no puedo decir, mire, de 3:30 a 10 de la noche. No puedo decir eso porque no se trata de un examen de 5 horas. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista práctico tiene que ser un tiempo prudencial, un tiempo que se considere ya adecuado para desarrollar los puntos. Y como yo le dije, estilo Saber Pro, ello implicaría que la respuesta está dada, simplemente seleccionar la respuesta correcta. Por eso los tiempos no deben ser muy... Y si existe, por eso le decía yo, ahora se va la luz, yo tengo mi celular, le ubico 1.000 pesos, 2.000 pesos en datos y tengo media hora de datos por lo menos. Entonces Profe, ahí, y tiene que sí, ser en la hora de la clase, o sea, no puede sí, ser. no, tiene que ser en la hora de la clase. Yo puedo colocarlo como la hora del miércoles a las 3:30, yo puedo decir, hombre, posiblemente a las 4:30, cosa de que todos estén alerta y no puntualmente a las 3:30. Sí, pueda que no sea exactamente a las 3:30, sino a las 4 o 4:30, cosa de que ustedes estén dispuestos ya y preparados para porque posiblemente haya un personal que tenga clases hasta las 3:30 y inmediatamente hacer la evaluación. De pronto queda un poco muy estricto el tiempo. Entonces, posiblemente no sea exactamente a las 3:30, pero puede ser a las 4, pero ahí empieza el tiempo a correr. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, ¿qué cantidad de preguntas va a hacer? No se sabe, posiblemente sean 4 preguntas o 5 preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entre 4 o 5 preguntas. Es como si fuese un parcial, pero el parcial obviamente con menor tiempo, porque las preguntas no son tan extensas también. Profesor, ahí el compañero Javier hace una pregunta que ¿cómo hallo el valor de los límites de especificación superior e inferior? Usted los halla con esos que aparecen ahí mismo en esa diapositiva que está mostrando, que son 16.7 y 15.8, porque es que en lo visto en el Stack Graphic aparecen unos valores distintos. A ver, estos valores están dados en el ejercicio. Estos valores son del ejercicio. Mire, 16.2 más o menos 0.5. Entonces, el superior es 16.7 y el inferior 15.7. ¿Sí? ¿A eso Ah, se ok. refiere? Ok. Sí, ya Son los están datos dados del en el ejercicio. ejercicio. Sí, sí, ya el ejercicio le da la información de las especificaciones. Profesor, una pregunta, ¿usted va a subir la clase del día de hoy? Sí, claro, cómo no. Claro que sí. Ah, ok, Eh, muchas gracias, profe. en las horas de la noche yo debo hacer unas correcciones, no aquí, porque yo aquí ya no cometí errores en cuanto a la parte numérica, sino por ejemplo en el grupo anterior sí había unos errores, entonces ahora que haga una depuración mejor de la presentación, la subo inmediatamente en el CP. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, nos vemos el día martes o lunes. Martes, profesor. El martes, ¿qué vamos a hacer el martes? El martes, yo esta noche, aparte de la presentación, les voy a subir unos problemas y les voy a chulear unos problemas bases, ¿no? Para que ustedes vayan también desarrollando algunas temáticas o el tipo de problema que se puede presentar.
Y el día martes, simplemente preguntas acerca de los problemas, si alguien tiene alguna duda acerca de los problemas que les planteé, ¿oye? Como para resolver dudas. Bueno, ¿sí? ¿Preguntas? Si no hay ninguna otra pregunta, por favor. Entonces damos por terminado la clase de hoy. Entonces nos vemos el día martes. Listo, profe. Muchas gracias. Que estén muy Gracias. bien. Listo, profe, Profesor, muchas gracias. gracias.